Estudiantes, buenas tardes. Esta es nuestra clase número 1 de este año escolar que iniciamos con estudio en casa. Nuestro objeto de aprendizaje en esta semana es concepto de números enteros. Para esto, los invito a solucionar dos problemas. Nuestro primer problema que nos permita aproximar al concepto de números enteros es el siguiente. En una noche de invierno, la temperatura era de 4 grados centígrados. Muy temprano, en la mañana, al levantarnos, escuchamos en las noticias que durante la noche la temperatura bajó 7 grados centígrados. Y contestamos estos dos cuestionamientos, dos preguntas. ¿Qué temperatura habrá afuera? Doy respuesta a mi pregunta, la justifico, bien justificadita y listo. Nuestra segunda pregunta dice, ¿la temperatura puede ser negativa? Listo. Los invito a solucionar ese problemita, a responder justificando su respuesta. Entremos nosotros entonces en materia en esta conceptualización de números enteros y vamos a hablar de números negativos. ¿Cuáles son esos los números negativos? Nosotros los conocemos entonces, los números negativos. Menos 5 es un número negativo, menos 13 es un número negativo. Es negativo porque se le antepone el signo menos. El signo menos es el signo negativo, el signo de negativo. Entonces los números negativos son los que sirven para medir lo que está debajo de cero. ¿Listo? Aquí nos dicen esa parte. Que nos sirven para medir lo que está debajo de cero. ¿Sí? Debajo de cero representan números negativos. A la izquierda de cero, en la recta numérica, representan números negativos. No estamos haciendo la idea de pronto de qué es, de cuáles son los números negativos. Y tenemos nuestro segundo problema previo en este concepto, que los invito a solucionar para que nos permita llegar a la idea de qué son los números o cuáles son los números enteros. Nuestro siguiente problema dice, estamos a 6 grados centígrados. Este símbolo significa grados centígrados, ¿sí? O grados Celsius. 6 grados centígrados en una nevera con congelador. Es decir, la temperatura que tiene esa nevera en esos momentos es de 6 grados centígrados, 6 grados Celsius. Tomamos el termostato y bajamos 8 grados. Bajamos 8 grados. Ojo, concepto números negativos, lo que está abajo de cero. Listo. Bajamos 8 grados. Estábamos a una temperatura en la nevera de 6 grados centígrados y le bajamos 8 grados. ¿Qué temperatura llegamos? ¿A qué temperatura llegamos? Contesto esta pregunta, justifico mi respuesta y listo. Tenemos estos saberes previos que nos permiten darnos una idea de qué y cuáles son los números enteros. Ojo, recordemos que todo esto lo debemos tomar nota y resolver todas nuestras actividades en el cuaderno de forma manuscrita, es decir, todos los trabajos, todos los ejercicios que nos propongan, debemos hacer en el cuaderno y en forma manuscrita. Entremos entonces en materia a hablar de los números enteros. ¿Cuáles son? ¿Qué es? ¿Cuáles son los números enteros? Vamos a iniciar entonces diciendo que los números enteros los vamos a representar con la letra Z mayúscula.
y que los números enteros están compuestos por los enteros positivos, por los números enteros positivos, es decir, son los mismos naturales, los enteros positivos son los naturales, el número 0 y los enteros negativos. Ojo, los números enteros están compuestos por los enteros positivos, que son los naturales, los números negativos, enteros negativos, y el número 0. Simbólicamente, entonces, nosotros cómo representamos este concepto de número entero. Ya sabemos que los números enteros se representan con la letra Z mayúscula, es igual a los enteros negativos. Esta representación Z son enteros, y colocarle el signo menos significa enteros negativos, unido con el 0, ojo, con el número 0, unido el número 0 y unido con los enteros positivos, ¿sí? Signo positivo, signo negativo. Estos son los números enteros, los que están conformados por los enteros negativos unido con el 0 y unido con los enteros positivos, que yo también lo podría escribir de la siguiente manera. Yo podría escribir esto de la siguiente manera, que los números enteros Z son igual a los zetas negativos, a los enteros negativos, unido con el número 0, ¿sí? Unido con el número 0 y unido con los naturales. ¿Por qué dije los naturales? Porque es que los números naturales son los mismos enteros positivos. O sea que ya nosotros desde el curso anterior sabemos cuáles son los números enteros positivos, que son los naturales. Le vamos a involucrar entonces ahorita los números enteros negativos. Listo, muchachos. ¿Cómo representaríamos este concepto de números enteros de forma, este conjunto de números enteros en forma de extensión, un conjunto determinado por extensión? Estos puntos sucesivos significa que continúan así sucesivamente. O sea que estos números que hay acá, que serían los enteros negativos, llegarían hasta el menos infinito. O sea que este conjunto de los enteros irían desde el menos infinito, el infinito lo vamos a representar así, menos infinito, hasta, ojo, estos son los enteros positivos, hasta el infinito, ¿sí? Hasta el infinito. Entonces esto sería el conjunto de los números enteros, uniéndolo pues con el 0. Ojo, o sea que este conjunto, yo podría decir que el conjunto de los números enteros es un conjunto infinito, ¿sí? Por ser un conjunto infinito, entonces, por ser un conjunto infinito, este es un conjunto infinito, se pueden representar en la recta real, la recta numérica. La recta numérica de números enteros es infinita, por eso tiene esta flechita a la izquierda que significa hasta el infinito, y esta flecha a la derecha que dice continúa así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿cómo se representan esos números enteros en la recta numérica? Vamos a hacerla. En este centro de esa recta numérica está ubicado el número 0. El número 0 es un número entero. Este número 0 no es positivo ni es negativo. Es un número 0 y está en todo el centro de la recta numérica de los números enteros. A la derecha del 0 están los enteros positivos.
Van a mirar quiénes son los enteros positivos. Ya habíamos dicho que los enteros positivos son los mismos números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el infinito. Ojo, hay que entender que estas distancias de 0 a 1, de 1 a 2, estas distancias son de igual medida. De igual medida. Esto representa una unidad. 1, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Como estas son unidades, deben ser de la misma medida. Deben ser iguales. Listo. Van a mirar a estos que están a este lado, serían los enteros positivos. ¿Sí? Son los enteros positivos, es decir, los naturales. Los números naturales. ¿Sí? Igual aquí, vamos a escribirlo, los números naturales. Los enteros positivos son los números naturales, que ya nosotros los conocemos, que ya hemos dicho, los números naturales son los que me sirven para contar, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito puedo contar. Y los enteros negativos, vamos a mirar, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y así sucesivamente hasta el infinito. Estos números que están a este lado son los enteros negativos. ¿Sí? Los enteros negativos. Estas distancias son iguales. Estas distancias, todas estas distancias deben ser iguales. Esto representa una unidad, una unidad, una unidad. Listo. Estos enteros, esos son los números enteros representados en la recta numérica. Me voy a ir de nuevo a este concepto y a esta palabrita que me llama la atención, números enteros. Cuando yo hablo de enteros, estoy hablando que ese número me está representando una cantidad entera. Por ejemplo, 5 manzanas. 5 manzanas, yo le digo 5 manzanas, las reviso, deben estar enteras. Es decir, representan una cantidad entera, no fraccionada. No fraccionada, cantidad entera. Todos esos números que representan cantidad entera se les llaman números enteros, o sea, no fraccionada. 10 naranjas, yo las reviso y son enteras, ninguna de ellas está fraccionada, está partida. Eso representa los números enteros. Pero me voy a ir a hacer otro, me hago una pregunta y es la siguiente. ¿Será que este número 1 positivo y este número menos 1 negativo son iguales, son el mismo número? ¿No? Nosotros tranquilamente decimos no son los mismos números. Relativamente no son los mismos, sí. Esto es un valor relativo. Esto se le llama valor relativo. Estos dos números no son iguales dependiendo su valor relativo. ¿Por qué? Porque es que este 1 está a la derecha de 0 y este menos 1 está a la izquierda de 0. Menos 1 y 1 no son los mismos números en el valor relativo. A eso se le llama valor relativo. Valor relativo, depende, esto es positivo y esto es negativo. Esto representa un tener, esto representa una deuda, un deber. Listo. Menos 4 y 4 no son los mismos números. Esto significa tengo y esto significa debo. Es decir, esto es negativo. Valores relativos, son relativos. Estos valores son relativos. Pero entendiendo eso, que no son los mismos en su valor relativo, voy a entrar a este concepto, que lo tengamos allí, en esta conceptualización de números enteros. Y voy a hablar valor absoluto, y hablé de valor relativo. El valor relativo, 5 positivo y 5 negativo no son los mismos. Esto representa a la izquierda de 0 y esto representa a la derecha de 0. Es importante en el valor relativo el signo. Voy a mirar entonces en el valor absoluto.
Me dice que el valor absoluto de un número entero representa la distancia en la recta numérica desde el 0 hasta el número. Es la distancia. Voy a mirar entonces. Esta distancia que hay desde 0 hasta 1 es de una unidad. Esta es una unidad. Y la distancia que hay de 0 hasta 1 es de una unidad. O sea que esto es una unidad. Y esta distancia es una unidad. O sea, serían iguales. Las distancias son iguales. Entonces llegaríamos a este concepto de valor absoluto. ¿Cómo representa entonces el valor absoluto? El valor absoluto se representa el número entre dos barritas. El valor absoluto de menos 1 es la distancia. ¿Cuánto es? Una unidad es 1. Valor absoluto es 1. Y el valor absoluto de 1 es la distancia. Una unidad, 1. Observemos. Relativamente, el valor relativo entre 1 y menos 1 son distintos. Pero miren que el valor absoluto es igual. 1 y 1, eso es igual a una unidad. La distancia que hay de 0 hasta 4, hasta menos 4, es de 1, 2, 3, 4 unidades. O sea que el valor absoluto de menos 4 es 4. Y la distancia que hay de 0 hasta 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea que el valor absoluto de 4 es 4. Ojo, valor absoluto se refiere a la distancia, no involucra los signos, es la distancia. Si yo me voy a hacer ejercicio y esto acá es 5 kilómetros, si yo me voy y recorro 5 kilómetros hacia acá, esto he recorrido 5 kilómetros, y un compañero se recorre 5 kilómetros hacia allá, los dos hemos recorrido la misma distancia. Es decir, es el mismo valor absoluto. O sea que el valor absoluto de menos 5, o sea, 5 kilómetros a la izquierda, es 5, recorriste 5 kilómetros. Y el valor absoluto de 5, o sea, 5 kilómetros a la derecha, es 5. Listo. Entendido con claridad ese concepto de valor absoluto. Lo tendríamos nosotros allí. El valor absoluto se refiere a la distancia, el valor relativo sí depende de la posición. Es decir, la posición, el valor relativo, la posición derecha, positivo, izquierda, negativo, valor relativo, valor absoluto. Aquí nos hacen unos ejemplos de valor absoluto. Ya nos han dicho, el valor absoluto se representa entre dos barritas el número. El valor absoluto, esto se lee, el valor absoluto de 7 es igual a 7. La distancia que hay de 0 hasta 7 es 7. El valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Sí? Es la distancia. No se tiene en cuenta el signo. El valor absoluto de 0 es 0. ¿Listo? Es una distancia. Valor absoluto de 0 es 0. Listo. Ese es el valor absoluto. Acá me dicen esas noticas que hay que irlas tomando en el cuaderno porque estamos conceptualizando estas noticas. Toma notas en tu cuaderno. Dice el valor absoluto es el mismo número si el número dado es natural o 0. Si el número es natural o 0, entonces el valor absoluto es el mismo número. Y se omite el signo si el número es negativo. Mira lo que dice acá. Como el número es negativo, se coloca el número 4. Es sin el signo, no se tiene el signo porque eso se refiere a una distancia. Aquí hay unas noticas de observación. Los números positivos aumentan cuando aumenta su valor absoluto. Es decir, aumenta o son más grandes cuando aumenta su valor absoluto. Miren, el valor absoluto de 1 es 1. El valor absoluto de 2 es 2. Mire, aquí aumentó
2 es mayor que 1. Mire, a medida que va aumentando el valor absoluto, el número va volviendo más grande. Pero observemos en este caso. Los números negativos disminuyen cuando aumenta su valor absoluto. El valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de menos 4 es 4. Mire que acá aumentó el valor absoluto. Pero 4 es un número menor que 2. 4 es menor que 2. En los números negativos, entre más alejado estoy de 0, es menor. En los números negativos, entre más alejado estoy de 0, es menor. Es menor. Es decir, el número que está a la izquierda de otro es menor que el otro en la recta numérica. El número que está a la izquierda de otro en la recta numérica es menor que ese otro. En cambio, en los positivos, entre más retirado estoy de 0, el número es mayor. Listo. O sea que yo voy a decir, según estos conceptos que hay acá, voy a decir que si yo tengo menos 7 y tengo menos 100, yo puedo decir que menos 7 es mayor que menos 100. ¿Sí? Porque es que menos 100 es negativo, es un entero negativo y está más alejado de 0. Está más alejado de 0. Entre los negativos, de entre más me alejo de 0, es menor. Es menor. Listo. Para que lo tengamos presente, estos números son menores. Es decir, si yo debo un peso y usted debe 5 pesos, usted debe más. Usted está más endeudado. Usted tiene menos recursos. Tiene que conseguir muchísimos más recursos para cancelar. Es decir, esto significa, entre más grande es el número negativo, entre más grande es el valor absoluto del número negativo, es menor el número. Listo, para que tengamos en presente en esa parte conceptualización de los números enteros. Y este es el concepto, esta es nuestra clase. De nuestra clase que tenemos dos problemitas, un problema, un segundo problema, eso tiene un valor del 5%. El 5%, es decir, que los dos problemas previos que ustedes van a hacer en su cuaderno bien organizado, tenemos el 10%. Y conceptualizamos estas notas de concepto, estos conceptos, estas noticas que están aquí resaltadas. Estas notas hay que irlas tomando en el cuaderno para tenerlas presentes, que es un número negativo, el concepto de los números enteros, cuál es el número entero, cómo se conforman los números enteros, el concepto de valor relativo, el concepto de valor absoluto, para que lo tengamos presente nosotros allí en ese trabajo. Listo, muchachos, vamos entonces a la actividad. Esta actividad tiene un valor, en la evaluación de la plataforma, tenemos un valor del 15% en ese trabajo. Esas actividades son 5, vamos a ver 5 punticos, y nuestra primera actividad dice, con los números enteros, con ese concepto de números enteros, vamos a expresar cada una de estas situaciones que nos presentan acá. Nuestra primera situación dice, ingreso de 1.500 pesos, ingreso, ¿qué será? Será un entero negativo. Es lo que yo voy a escribir acá, 1.500. ¿Será que yo esa situación la puedo expresar así, en un número entero? Negativo será, ingreso. ¿O será un entero positivo? Listo, es un ingreso. Listo, ahí lo vamos a tener presente. Entonces acá esta otra situación, una deuda de 6.500 pesos. ¿Cómo lo represento? ¿Con qué número entero represento? ¿Será positivo? ¿Será negativo? Listo. El año 450 de nuestra era. Nuestra era será que positivo o será negativo. Ejemplo, 15 segundos antes del despegue de un coche. 15
Segundo, despegue de un coche, o antes del despegue de un coche. ¿Eso será qué? Un número menos 15. ¿Será en los números enteros? ¿Será que lo represento como menos 15? ¿O lo represento como más 15? ¿Sí? ¿Será positivo o será negativo? Es decir, esa parte es la que yo tengo que mirar ahí. ¿Qué representa? ¿Con qué número entero represento esa parte? Ya el concepto lo vimos allá, acá atrás, los conceptos, cómo es positivo, qué es un número positivo, qué es un número negativo. Vamos con nuestra actividad 2. Nuestra actividad 2, estos símbolos ya los conocemos nosotros. Este símbolo de menor que, este símbolo de mayor que. Entonces aquí lo que vamos a escribir es si este número es mayor que este o es menor que este. Le voy a decir listo. Coloco el símbolo correspondiente, es mayor o es menor. Usted va a colocar el símbolo que le corresponda allí en cada uno de estos. Sabemos, y ya eso lo miramos acá en la conceptualización, por eso es importantísimo, antes de yo desarrollar mis actividades, iniciar a ver todas las explicaciones que hacemos allá. ¿Cuál es mayor? ¿Quién será mayor? ¿Este número o este número? Este número está más retirado del 0 y esos sí son negativos los dos. O sea que este número es mayor que el de acá. ¿Sí? Ese es mayor. Menos 27 es mayor que menos 207. Listo. Entre los números negativos, entre más grande su valor absoluto, el número es menor. Listo. Eso simplemente es colocar esa parte. Vamos con nuestra actividad número 3. Nuestra actividad número 3 de este trabajo en casa, que debemos estar pilosos, pendientes en este nuevo año escolar, en este nuevo grado, el grado séptimo ya, en nuestro proceso académico, de estudios. Listo, vamos entonces nosotros con nuestra actividad número 3. Nuestra actividad número 3 dice: ordena cronológicamente los siguientes sucesos históricos. El año 330 después de Cristo, eso significa ahí 330 después de Cristo. DC, después de Cristo, se fundó la fundación de Constantinopla. Listo, ese es el suceso que sucedió allá. En este año, en el año 1096 después de Cristo, este año 27 antes de Cristo, esto significa antes de Cristo, el año 1492 después de Cristo, después del nacimiento de Jesucristo, año 435 después de Cristo. Entonces lo que voy a hacer es ordenar cronológicamente cada uno de estos sucesos históricos que nos están mencionando ahí. ¿Qué sucedió en esto? En el año 1492, ¿qué sucedió? No, el descubrimiento de América. Entonces yo voy a organizar cronológicamente esos, en orden cronológico. Vamos entonces con nuestra cuarta actividad, nuestra actividad número 4. La actividad número 4 consiste en completa cada valor absoluto. Yo lo que voy a hallar es el valor absoluto de esto. Vamos a hallar el valor absoluto. El valor absoluto de menos 13. ¿Listo? Ya eso habíamos hecho acá, ejercicios anteriores. El valor absoluto de 5. Listo, lo voy a escribir ahí. 5. Es decir, vamos a hallar el valor absoluto. Pero si yo tengo el valor absoluto, por ejemplo, de menos, valor absoluto de menos 18. Ojo. Mire que estas dos barritas me representan el valor absoluto de ese número que está interno. Pero es que este signo no está por dentro del valor absoluto, entonces lo dejo menos por fuera y calculo el valor absoluto de esto. El valor absoluto de ese es 18. Por eso ese resultado me quedó así. ¿Por qué si los valores absolutos nunca son negativos, nunca miran los signos? Lo que sucede es que este signo está por fuera, no
no pertenece, por lo tanto lo voy a dejar allí, siempre lo voy a dejar ahí, en esa parte. Si yo tengo, por ejemplo, más valor absoluto de menos 6, ¿sí? Miren que ese signo más no está allá dentro del valor absoluto, entre las dos barritas que representan el valor absoluto. Yo digo más, el valor absoluto de menos 6 es 6. Listo. Eso es lo que voy calculando, los valores absolutos de cada uno de estos. Los valores absolutos, restondo en esa parte. Listo. Y nuestra última actividad de esta tarea que tenemos nosotros aquí dice: determina si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Luego explica tus respuestas mediante un ejemplo numérico. Listo. Yo voy a escribir aquí verdadero o falso y voy a hacer un ejemplo numérico. Esto todo lo voy a hacer en el cuaderno. Listo. Dice: si un número es positivo, entonces su valor absoluto y su opuesto coinciden. Si el número es positivo y el valor absoluto y su opuesto coinciden. ¿Qué es opuestos? Opuestos significa valores relativos. 7, menos 7 y 7 son opuestos relativos, opuestos aditivos, son opuestos. Entonces yo voy a hacer mi ejemplo acá. Si un número es positivo, voy a decir cualquier número. B es un número positivo. Listo, ya escogí. Entonces, su valor absoluto de B es B. Listo. Y el opuesto de esto es menos B. Coinciden, son los mismos. Voy a escribir verdadero o falso. Verdad. O voy a escribir falso. Es decir, esa. Ahí ya hice mi ejemplo numérico. Claro, yo utilicé aquí una letra generalizando todos los números, pero lo que van a hacer es con números esta tarde. Van a comprobar esto, ese verdadero o ese falso, lo van a comprobar ustedes con números. Si un número es positivo, entonces el opuesto del opuesto de su opuesto, el opuesto del opuesto del opuesto, listo, también es positivo. Vamos a comprobar eso. El opuesto de menos 7 es 7. El opuesto de este, menos 7. El opuesto de este, 7. Listo. Vamos a comprobar si eso termina positivo o no termina positivo. Esa parte es lo que vamos a ir haciendo ya. Siempre haciendo un ejemplo numérico. Listo, muchachos, esa es nuestra actividad que tenemos nosotros. Esa actividad que tenemos allí tiene un valor del 15% en plataforma. Entonces nuestras actividades de esta clase son ¿qué? Son dos problemitas previos que nos permiten fortalecer ese concepto, ingresar al concepto de números enteros, y tenemos esta segunda actividad que tiene un valor del 15%. Recordemos, todo esto lo vamos a hacer en el cuaderno. Ojo, recordemos que no necesitamos transcribir esto. Si yo voy a hacer estas noticas, estas notas que están resaltadas acá, que debemos tomar en el cuaderno, sí la debemos hacer allí. Debemos hacer esas notas que están allí, escribirlas en el cuaderno. Pero estos problemas que hay que solucionar, yo no necesito escribir de nuevo este problema. Si quiero le saco fotocopia, recorto esto, lo pego en mi cuaderno y hago la solución. Recorto, pego en mi cuaderno y hago la solución. Un cuaderno bien organizado, todos los trabajos deben estar en el cuaderno, todas las notas de clase deben estar en el cuaderno. Yo recorto mi actividad y escribo la solución. De esa actividad la pego. Si quiero, no necesito copiar de nuevo todo esto. Recorto la actividad y escribo la solución. Mire que esa solución se van escribiendo aquí mismo, aquí sobre el mismo papel. Pero esto va a aparecer en su cuaderno.
Porque si usted no entrega y a manuscrito, todas estas actividades las debe hacer a manuscrito. Si usted no entrega una actividad escrita por computador, yo le rebajo en la calificación, porque yo califico orden en la presentación de su trabajo. Y todas estas actividades hay que hacerlas en el cuaderno. ¿Listo, jóvenes? Feliz día, felicitaciones en este nuevo año, en este nuevo grado. Felicitaciones por estar aquí en 7º grado, porque hicieron un excelente trabajo en el grado 6º. Felicitaciones a todos.